Capítulo 25. Hojas muertas flotantes. Mayu nunca se había destacado realmente, pero cuando aprobó el examen para la academia, su madre le compró un bolso por el que había estado añorando durante los últimos meses. Uno de color azul brillante y esponjoso con forma de bola. Su hermano mayor Izumo le dio esa mirada cuando la vio usándola por primera vez. Mayu, no sé cómo decírtelo, pero se burlarán de ti. Mayu le sacó la lengua y corrió a la escuela donde descubrió que su hermano, como siempre, estaba 100% en lo cierto. Tan pronto como la maestra salió de la sala de conferencias, algunos de los otros niños se reunieron a su alrededor y le arrancaron la bolsa de la espalda. ¿Qué es esto? ¿Te llamas ninja? ¡Ja! Yo digo que es perfecto. Un bolso feo para una chica fea. Comenzaron a lanzarlo de un lado a otro y cuando ella lo agarró, lo arrojaron al suelo. Sintiéndose desconcertada y abrumada, en medio de sus risas, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Había querido llamar la atención, pero ahora deseaba que la dejaran en paz. De repente, sintió una sombra en su rostro. Al levantar la vista, vio a un chico de cabello oscuro mirándola fijamente. Rai. Mayu lo conocía, por supuesto. Él estaba en su clase y, a diferencia de ella, tenía muchos amigos. Su hermano mayor, Kotetsu, también era el mejor amigo de Izumo. Kotetsu lo traía consigo a veces, pero lo máximo que habían hecho era sentarse en silencio en extremos opuestos de la caja de arena mientras sus hermanos hablaban. Rai le frunció el ceño y por un segundo pensó que le gritaría. Él tomó su bolso y ella se estremeció, pero luego se lo echó a la espalda. Los verdaderos ninja pueden usar cualquier cosa, les dijo a los atónitos niños. Fue el mejor día de su vida. El día en que hizo su primera amiga. Poco después llegó el peor día de su vida. Todo comenzó cuando Mayu se encontró escondiéndose de su hermano en un arbusto, justo debajo de la ventana de la cocina. Mayu. Escuchó a Izumo gritar, mientras irrumpía en la cocina. Una hoja seca se le clavó incómodamente en la mejilla, pero no se atrevió a moverse. Izumo era mucho mayor que ella y un chunin. La encontraría de inmediato si ella hiciera un solo sonido. Pero a lo largo de los años, Mayu se había vuelto bastante experta en evitar que su hermano la detectara, un hecho que lo complacía y lo enfurecía al mismo tiempo. Madre, ¿has visto a Mayu? ¿Qué pasa ahora? Oyó reír a su madre. Escuchar su risa sonora hizo que Mayu sonriera. Su madre era la persona más amable del pueblo y, además, hacía los mejores pasteles. Su madre estaba horneando uno y el olor del relleno de manzana crujiente la hizo salivar. Ella volvió a faltar a la academia hoy. Se quejó Izumo. Me da una mala imagen de mí que mi propia hermana sea así, ¿sabes? Yo diría que es más saludable para un niño estar corriendo y divirtiéndose que estar sentado en un salón de clases aprendiendo cómo matar gente, dijo su madre en un tono suave. Prácticamente podía oír a Izumo poner los ojos en blanco. Oh, esto no otra vez. Su madre no aprobaba que Mayu asistiera a la academia. Aunque nunca dijo por qué, Izumo le había dicho a Mayu que era porque su padre había muerto años atrás en la batalla. Izumo, por otro lado, quería que al menos aprendiera los conceptos básicos para defenderse. Recordó que hubo una gran pelea por eso. Pero al final Izumo ganó y ella tuvo que empezar a asistir a la academia. Lo bueno es que Rai estaba allí, así que no fue tan malo. Pero fue tan aburrido. A Mayu no le importaba aprender a colocar trampas o lanzar un shuriken con perfecta precisión. Preferiría correr por el pueblo con Rai, escuchar las historias de los comerciantes en el mercado, mirar las nubes en el cielo y observar a los pájaros comer las migajas de pan de sus manos. Hubo un ligero sonido de bofetadas. No, no lo comas, dijo su madre. ¿Qué por qué no? Izumo se quejó. No es para ti. Entonces ¿quién? No es el cumpleaños de alguien, ¿verdad? Hubo una pequeña pausa. No querrás decir que estás haciendo un pastel para esa cosa, ¿verdad? Las orejas de Mayu se animaron. ¿Qué cosa fue esto? Su madre dijo en voz baja. ¿Y si lo soy? Pensé, Izumo vaciló. Pensé que habíamos acordado que ibas a mantenerte alejado de eso.
Ni siquiera entiendo por qué Okage-sama te puso en esto, él sabe que es por eso que padre, he criado a ese niño durante los últimos 3 años, dijo su madre. Y he mantenido mi distancia. Pero cuanto más lo veo, más me doy cuenta de que él no entiende nada. No sabe nada. Es solo un niño, como Mayu. Ante la mención de su nombre, Mayu tragó saliva y pronunció una oración silenciosa para que nunca la sorprendieran escuchando a escondidas. ¿Cómo pudiste decir eso? Izumo parecía enojado. ¿Has visto siquiera cómo se ve esa cosa? No es un humano, es el maldito zorro. Ese es solo el rasgo del clan Uzumaki y lo sabes, Izumo. Mañana es el 6º cumpleaños de Naruto y ni siquiera ha comido un pastel, así que Dios me ayude, le voy a preparar uno. Y eso es definitivo. Por supuesto, después de todo eso, Mayu tenía que ver al chico por sí misma. Los otros niños a veces se burlaban de él, pero ella nunca lo había conocido antes. Sin embargo, no fue difícil encontrarlo. Pronto vio su rostro asomándose por la ventana de un apartamento junto al mercado. Era todo lo contrario de Mayu. Fácil de distinguir, con su cabello rojo brillante y sus marcas faciales únicas. Ella lo saludó con la mano. «Hola». E inmediatamente, su rostro desapareció de la vista. Ella frunció el ceño y lo intentó de nuevo. «¿Quieres jugar al escondite?» No hubo respuesta y estaba a punto de darse por vencida, cuando escuchó una pequeña voz. No sé cómo. «Qué niño más raro», pensó. «Está bien, te enseñaré», dijo. «Soy Mayu». «¿Cómo te llamas?» «Naruto». Era un día soleado, pero por alguna razón, Naruto parecía reacio a salir de su apartamento. Sin embargo, con un poco de persuasión, Mayu lo conducía hacia el parque cuando se toparon con Rai, quien estaba lanzando shuriken a un objetivo casero. Pareciendo curioso, se acercó. «¿Qué estás haciendo? ¿Y quién es ese?» «Este es el niño que cuida a mi mamá». Ella le devolvió el gesto a Naruto. «Vamos, saluda». Hola, espera, lo conozco». Rai miró a Naruto, quien se encogió hacia atrás. «Sí, él es de quien la mamá de Kayumo nos dijo que nos mantuviéramos alejados». «¿Realmente por qué?» Rai se encogió de hombros. «No lo sé. Se enojó con Kayumo por dejarlo unirse a nuestro juego de pillada». «¿Por qué lo haría? Él es solo un niño como nosotros». Mayu le sonrió alentadoramente a Naruto. «Bien». Al principio el niño no respondió, y ella estaba a punto de darse la vuelta y dejarlo todo, cuando su rostro bigotudo estalló en una pequeña sonrisa. «Qué lindo», pensó. Ella no podría haber estado más equivocada. Todo sucedió tan de repente. En un momento, ella estaba tirando de la mano de Naruto, y al siguiente, estaban rodeados por un grupo de figuras armadas. No llevaban el itayate de ninguna aldea. Eran ninjas rebeldes. Mayu deseó haber prestado más atención en la academia, pero ya era demasiado tarde para eso. Estaba indefensa y pronto quedó inmovilizada. Aunque Rai se resistió más, tratando de contraatacar con su shuriken, ni siquiera él pudo hacer nada. Uno de los pícaros le arrojó un kunai y Rai dejó escapar un aullido de dolor cuando golpeó su mejilla con un chorro de sangre. Otro pícaro le golpeó la nuca y luego Rai quedó en el suelo, inmóvil. Ahora, estaban en algún lugar subterráneo, debajo del pueblo. Las alcantarillas. Sabía que algunos de los niños mayores a veces se colaban allí, pero no se había atrevido a hacerlo, hasta ahora. Nunca habían mencionado lo asfixiante que era estar rodeados por los 4 lados sin ventanas ni puertas. Solo había oscuridad, el olor sucio de las aguas residuales y el sonido del agua corriendo. Mayu nunca había estado tan asustada en su vida. Las estrechas paredes del túnel que la rodeaban parecían encogerse a su alrededor y no podía respirar. Su corazón latía con tanta fuerza en su pecho que le dolía. De repente, el pícaro que sostenía a Mayu se detuvo. Había sudor en sus manos y se filtró en su boca. «Ellos vienen». La advertencia llegó no demasiado pronto, cuando 3 figuras oscuras descendieron en picado desde el techo. Llevaban máscaras de animales. Los Anbu. Los pícaros que la rodeaban sacaron sus armas e inmediatamente se enfrentaron a ellos.
En medio del ruido metálico y los gritos del metal al chocar con el metal, Mayu sintió un destello de esperanza. Ella no sabía mucho sobre los misteriosos ninjas enmascarados, pero tenían fama de ser algunos de los mejores del pueblo. Seguramente, pensó, ya estaban a salvo. Detener. El pícaro que sostenía a Mayu gritó. Algo frío y afilado le tocó el cuello. Si no lo haces, la mataré aquí y ahora. Los tres ambú se congelaron. Mayu. Uno de ellos gritó. Le tomó un momento reconocer la voz detrás de la máscara. Era su madre. Luego, sabiendo eso, ya no pudo contener las lágrimas. Mamá. Ella luchó por liberarse, pero el agarre del hombre era demasiado fuerte. Tu hija. ¡Qué suerte tenemos! ¿Qué te parece esto para un intercambio entonces? Nos dejas ir con los Hinchkriki y te devolvemos estos otros dos niños. Hubo una pausa. Muy bien, dijo la voz de un ambú masculino. El doloroso agarre sobre Mayu se aflojó y los otros pícaros comenzaron a retirarse, llevándose el cuerpo inerte de Naruto con ellos. Lágrimas y baba corrían por su rostro, Mayu corrió hacia el fuerte abrazo de su madre. Por un momento todo estuvo bien. Podía oír a su madre respirar en su oído y ella volvió a respirar en el suyo. Uno de los ambú se acercó a ellos, sonando preocupado. ¿Qué le vamos a decir a Okage-sama? Que no pudimos rescatar al Hinchkriki, dijo el macho. Esta es nuestra oportunidad de deshacernos de esa cosa. Tendremos suerte si la matan. Mayu deseaba con todo su corazón poder salir de ese horrible túnel oscuro. Quería dormir en los brazos de su madre esa noche y olvidar que todo esto había sucedido. Pero no podía dejar de pensar en cómo Naruto le había sonreído. ¿Qué pasa con Naruto? Dijo en voz baja. El control de su madre sobre su cuerpo se hizo más fuerte. Mayu sintió su corazón latiendo rápidamente contra el de ella. Y entonces su madre se apartó y se puso de pie. Voy a perseguirlos. ¿De qué estás hablando? El ambú macho sonaba confundido. Tú, precisamente. Esto es lo que siempre has querido. Simplemente deja a la criatura. Su madre sacudió la cabeza y miró directamente a Mayu. ¿Qué clase de ninja somos si abandonamos a un niño aquí? El ambú macho se burló. Es un monstruo. Su madre no dijo nada. En cambio, desenvainó su espada y luego desapareció, tragada por la oscuridad del túnel. Mayu nunca estuvo segura de lo que pasó después. Los otros ambú tomaron a Rai y se fueron, pero Mayu se negó a irse sin su madre. El ambú macho estaba a punto de arrastrarla fuera del túnel, cuando de repente se congeló. Se preguntó qué había pasado, cuando la golpeó, como una ola. Nunca antes había sentido chakra así. Era la cosa más abrumadora y terrible que jamás había sentido. La asfixió, la cubrió. Y entonces ella lo vio. Era Naruto. Él regresaba solo. Pero había algo extraño en él. Había un sudario rojo brillante que cubría todo su cuerpo y caminaba a cuatro patas como un animal. Mayu vaciló. Naruto. El ambú macho gritó. Aléjate de él. Te matará. Ella retrocedió y el ambú macho corrió hacia adelante, sosteniendo su espada delante de él. Iba a matar a Naruto, pero entonces, más rápido de lo que ella podía seguir, una mancha roja saltó en el aire. Hubo un fuerte y terrible crujido, y con un sobresalto se dio cuenta de que Naruto había mordido y roto el cuello del ambú. El hombre gorgoteó y se agarró tardíamente el cuello desgarrado con las manos. Su cuerpo se contrajo un par de veces antes de caer. La cosa aterrizó nuevamente en el agua con un chapoteo. Dejando escapar un sollozo, Mayu intentó dar un paso atrás, pero se cayó. Se estaba acercando. La mortaja roja que rodeaba su cuerpo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás como una cola. Había algo oscuro goteando de su rostro. Era la sangre del ambú. ¿Dónde está mi mamá? Ella lloró. ¿Qué hiciste? Estaba justo delante de ella ahora, y podía ver sus ojos rojos y rasgados. La miró, y ella lo miró y supo en su corazón que estaba mirando la cara de un monstruo. Algo pesado la golpeó en la cabeza y sintió que se caía. Podía escuchar gritos ahogados en la distancia.
Su cuerpo se estaba hundiendo en algo cálido y espeso. Y entonces todo se volvió negro. Cuando Mayu volvió a abrir los ojos, su madre estaba muerta y su mundo entero había cambiado. Rai no podía recordar nada. Habiendo sido noqueado, se lo había perdido todo. El único indicio de que algo le había sucedido alguna vez era una cicatriz larga y viscosa en la cara. Irónicamente, Mayu escapó físicamente ilesa del incidente. Durante su corta estancia en el hospital, se encontró rodeada de miembros de la división de inteligencia que le hicieron preguntas tras preguntas. Ella no dijo mucho, solo respondió que no recordaba lo que había pasado, hasta que el mismísimo Hokage llegó a su habitación y los hizo irse. El día que le dieron el alta, al llegar a la puerta de su casa, se detuvo y llamó. Nadie respondió, y después de un rato, ella entró. Izumo no estaba allí. No había visto a su hermano desde que él la visitó, con los ojos enrojecidos, en el hospital. Lo único que quedó en la casa fue un pastel rancio. Después llovió durante varios días, como si los propios cielos estuvieran llorando. Pero Mayu no pudo llorar más. El mundo entero se había vuelto gris y ella no derramó una sola lágrima. Los años pasaron de esa manera. Izumo dejó de volver a casa, usando su trabajo como excusa. Llovió y llovió. Finalmente, Mayu se graduó de la academia. La colocaron en el mismo equipo que el monstruo y sabía que estaba siendo castigada por los cielos. Su Junmin Sensei les hizo una prueba, y Mayu se habría contentado con fallar si eso significara que ya no tendría que estar cerca del monstruo. Pero el monstruo les presentó a ella y a Rai un plan, y funcionó. Su equipo comenzó a ir a misiones. Aunque Mayu a menudo perdía la concentración en presencia del monstruo, este nunca perdió la paciencia con ella. Era inteligente y fuerte y, a veces, tenía que evitar admirarlo. Un día, en una misión de guardaespaldas, el monstruo mató a varios bandidos. Estaba inexpresivo, su rostro goteaba sangre. Mayu había esperado tanto. Más tarde esa noche, pasó junto a su carro y escuchó un sonido. Sacando su kunai, entró y vio al monstruo temblando mientras dormía. Estaba teniendo una pesadilla. Su rostro parecía más joven de lo habitual, más vulnerable. Mayu no era tan débil, sin embargo. Ella no dejó que eso la engañara. Pero poco después, el monstruo tuvo que ir a salvar a alguien. Un joven civil. Sin preocuparse por sí mismo, el monstruo saltó frente al niño y fue golpeado por un fragmento de metal. Habría muerto si hubiera sido normal. Resultó que Kakashi Sensei también sabía sobre el monstruo. Él le contó que el monstruo era algo llamado Hinchkriki y que una bestia con cola había sido sellada en su interior cuando era un bebé. Esa noche, Mayu se arrodilló al lado del monstruo. Se dio cuenta de que estaba despierto y escuchó su respiración sincronizarse en la oscuridad. Ella lo miró a la cara durante mucho tiempo. Ella tomó su mano y decidió ceder al engaño. Las cosas se volvieron más fáciles después de eso. Se convirtió en él. El monstruo se convirtió en Naruto. Dejó de estremecerse cada vez que Naruto estaba cerca de ella. Cuando Naruto la elogió, ella comenzó a sentirse orgullosa, y cuando él parecía decepcionado de ella, entrenó más duro. Comenzó a preguntarse cómo comía Naruto. Ella le preparó un pastel de cumpleaños y se dio cuenta de que no le gustó, pero se lo comió todo sin una sola queja. Y luego, una noche, se encontró sentada en Ramen Ichiraku con los demás. Kakashi Sensei estaba leyendo sus libros para adultos. Ella y Rai no estaban discutiendo por una vez, y los tres estaban hurgando en sus cuencos. Mayu terminó primero, y cuando miró hacia arriba, vio a Naruto sonriendo levemente ante su ramen. Su pecho palpitaba. Ichiraku vibraba con el sonido de los clientes y las brillantes linternas de la tienda se balanceaban con la brisa nocturna. El rico olor a miso ramen flotaba a través de las solapas colgantes. Algo húmedo y caliente le goteó por la cara. Después de todo, el mundo no era tan gris, pensó. Como siempre, Rai fue el primero en darse cuenta. Habían llegado al último de los árboles y los pantanos aparentemente interminables se extendían ante ellos.
Los demás ya habían aterrizado en el terreno pantanoso, y justo cuando Naruto estaba a punto de saltar, vio a Rai detenerse con un chirrido. «¡Esperar!», gritó. Y entonces Naruto lo vio. Una pluma azul flotando en el aire. Cuando extendió la mano para alcanzarlo, en el momento en que tocó su palma, una repentina afluencia de imágenes invadió su mente. El sonido de unas alas batió en el aire sobre él, y levantó la vista justo a tiempo para ver un pájaro azul volando más allá de las copas de los árboles, hacia el cielo. Parpadeó y luego desapareció. Capítulo 26. Lucha sin luz emergió de la niebla turbulenta sin previo aviso. Una gran boca de cueva, construida en la parte inferior de un acantilado rocoso. Debía haber algo que repele la niebla allí, ya que rápidamente apareció a la vista un sistema disperso de cuevas más pequeñas. Por el momento, parecía desierto y sin actividad alguna. Sin embargo, Naruto sabía con certeza que apenas unas horas antes había estado lleno de centinelas. Es cierto que había carteles aquí y allá, colillas de cigarrillos esparcidas y las cenizas blanqueadas de una vieja fogata. Pero, además, lo había visto antes, en su mente. Al tocar la pluma de uno de los pájaros azules de Mayu, Naruto había recibido una afluencia de sus recuerdos. Todo lo que el pájaro había visto y oído desde que Naruto y su equipo habían pretendido abandonar el país Wave, ahora era parte de su propia memoria. Cubría los eventos que se había perdido en la procesión, incluido el enfrentamiento de Jiraiya con los 3 ninjas desaparecidos. Ese recuerdo en particular continuó mostrando a Mayu y Tazuna siendo llevados por Kakuzu. El recuerdo final fue el de su compañera de equipo, que parecía haber escapado de alguna manera, defendiéndose de 2 asaltantes en los pantanos cubiertos de niebla. Desafortunadamente, las ratas de tinta de Sai no pudieron encontrar a Mayu en los alrededores. Con el tiempo acabándose, su mejor esperanza era que la hubieran recapturado y la mantuvieran cautiva en el escondite de Galm. Naruto sintió una gota de sudor correr por su frente. Había una alternativa más sencilla a esa posibilidad. Mayu les había enviado ese pájaro azul por una razón. Había sido una advertencia. Pero parecía que Mayu no conocía a Naruto tan bien como debía haber pensado, ya que él deliberadamente decidió no considerarlo. Mientras Naruto y los demás se agazapaban detrás de un grupo de arbustos, miró a Rai, que observaba el escondite en silencio. En lugar de su habitual charla, no había hablado ni una sola vez desde que las ratas de tinta de Sai habían regresado. Naruto solo podía imaginar qué pensamientos pasaban por su cabeza. Pasaron varios minutos y, presa de una oleada de impaciencia, Rai se levantó e hizo ademán de dar un paso adelante. Bloqueando el camino con su brazo, Naruto sacudió la cabeza, cuando 2 figuras oscuras emergieron de la entrada de la cueva. «Están ahí afuera. Puedo oler el dinero», dijo uno. «¿Eh?». El otro levantó la nariz y olfateó el aire. No veló nada. Eran Kakuzu e Hidan, y al ver a este último, Naruto se puso rígido por la sorpresa. En la memoria del pájaro, había visto a Jiraiya infligiendo horribles quemaduras a Hidan apenas unas horas antes. Ahora, las únicas señales de que había sucedido eran leves cicatrices. Jiraiya parecía preguntarse lo mismo. Aquí pensé que finalmente libraría al mundo de uno de ustedes locos. Pasando junto a Naruto, salió de su escondite. ¿Dónde está el Jinchuriki?, preguntó Kakuzu, sus ojos sin pupilas buscando lentamente el área. Jiraiya se rió entre dientes. Si te refieres a Naruto, está de regreso a Konoha. Eso es, desafortunado de escuchar. Así que si te quitas de mi camino, recuperaré los 2 que nos quitaste y seguiré mi camino feliz. ¿Qué te parece? Basta de bromas, gruñó Kakuzu. Naruto supo lo que vendría una fracción de segundo antes de que sucediera. La mano de Kakuzu salió disparada más allá de su alcance, unida a su cuerpo por cientos de gruesos hilos negros. Así fue como había tomado cautiva a Mayu en primer lugar, en la procesión. Jiraiya se mordió el dedo y golpeó el suelo con el puño. Kuchiyose no Jutsu, técnica de invocación. El suelo tembló. De una nube de humo sibilante surgió algo gigantesco y rojo, que se elevaba muy por encima de sus cabezas. El sonido del metal chirriante resonó en el aire cuando Shirakumo sacó su arma.
Mientras tanto, la tinta salpicó el pergamino abierto de Sai y un león de tinta apareció rugiendo. Antes de irse, Rai miró a Naruto y finalmente habló. Está en tus manos. Dicho esto, salió corriendo para unirse a los demás. Idan dejó escapar una risa eufórica. 1, 2, 3 de ustedes. Hashin-sama estará satisfecho con la ofrenda de hoy. Ya era hora de ponerse manos a la obra. Dando un paso atrás, Naruto se concentró y sintió que el chakra de su cuerpo comenzaba a vibrar. La electricidad empezó a chisporrotear alrededor de sus pies. Enmascarando su presencia en la confusión de la batalla inicial, cruzó el terreno abierto hacia la boca de la cueva, y estaba dentro. El plan que habían elaborado era simple. Mientras los demás distraían a los miembros de Akatsuki, Naruto buscaría a Mayu y Tazuna. Una vez que estuvieron asegurados, su principal prioridad era poner la mayor distancia posible entre ellos y el ninja desaparecido. No era un plan ideal y los riesgos eran altos, pero los demás, quizás con la excepción de Sai, se habían sumado fácilmente. Mientras que el exterior del escondite de Gadm parecía estar completamente abandonado, el interior era una historia diferente. Una gran caverna excavada artificialmente estaba repleta de varias docenas de hombres armados, y múltiples túneles conducían a lo que presumiblemente era el resto del complejo de cuevas. Naruto comenzó a correr, juntando sus manos para realizar la señal. Kage Bunshi no Jutsu, técnica del clon de sombra. En un único movimiento idéntico, él y sus clones dibujaron su Tan. Oye, ¿qué? El primer hombre que se dio cuenta rompió en un gorgoteo estrangulado. Su mente había estado repleta de cientos de preguntas antes, pero ahora estaba en silencio. Lo único que tenía en mente era una serie de rostros retorcidos burlándose de un cuerpo inconsciente. Chispas de electricidad destellaron. Chorros de sangre brillante salpicaron las paredes de la cueva y los cuerpos retorciéndose cayeron al suelo. Los hombres armados eran, en el mejor de los casos, del nivel Genin. No eran rival para Naruto y sus clones, quienes los acabaron rápidamente. Pronto solo quedó un hombre. Era un hombre bajo, vestido con un traje caro, y era el magnate naviero temido localmente como Gadm. Había arruinado la vida de muchos civiles, pero nada de eso significaba nada para Naruto. Para él, Gadm era un cuerpo más en su camino. Todo el tiempo, Gadm había estado apoyado contra el rincón más alejado de la caverna. Naruto se volvió hacia él ahora y dejó escapar un grito. Se arrastró hacia atrás y se torció las gafas. Sus ojos entrecerrados observaron con temor a Naruto avanzar hacia él. El olor a orina fresca tiñó el aire. Espera. ¿Qué quieres? Si es dinero, tengo un montón de... Naruto cortó con su Tan el frente del hombre, matándolo. Cuando el cuerpo cayó al suelo, Naruto limpió la hoja de su traje. Las marismas del país de las olas eran famosas por su terreno en constante cambio. Más de un desafortunado viajero se había extraviado en la combinación de elementos de niebla y barro, y se decía que sus almas vagaban por la tierra en busca de sus cuerpos perdidos. El rastro se había enfriado para los perros de Kakashi. Lo único que pudieron encontrar fue una pinza para el cabello con forma de pájaro azul. Tazuna cayó de rodillas. Eso pertenece a esa joven, ¿no? Sin responder, Kakashi se agachó y miró al suelo. Había señales de una pelea reciente, con tierra recién removida y juncos rotos. Sintió un atisbo de orgullo por su alumno. Ella se había mantenido firme frente a sus oponentes, fuera cual fuera el resultado. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la capa de hielo que cubría la tierra. Si bien parecía ser de origen ninjutsu, no era nativo del país Wave. Claramente, fuerzas externas estaban trabajando. De repente, el suelo tembló. Una bandada de graznidos pájaros de los pantanos despegó de un arbusto cercano. Tensándose, Kakashi se enderezó. ¿Fue un terremoto? ¿O una batalla de inmensas proporciones? Era difícil ser concluyente ya que la niebla limitaba su visibilidad. Aún así, tenía que preguntarse qué más estaba ocurriendo en estos pantanos. Una enorme espada giró en espiral en el aire, cortando la niebla antes de enterrarse con la hoja primero en el suelo. En un movimiento rápido, apareció un ninja con el torso desnudo, descansando sobre el mango de la espada.
Los ojos de Kakashi se entrecerraron. Si no se equivocó, si no es el ninja desaparecido de Eden Mist, Momochi Zabuza. Supongo que eres Kakashi del Sharingan, dijo Zabuza. Haré que entregues a ese viejo. Tazuna palideció. Si ese es el caso, ¿por qué me dejaron ir en primer lugar? ¿Dejarte ir? El ninja desaparecido ladeó la cabeza. Mis órdenes fueron recapturar a todos los fugitivos, vivos o muertos. Cómo escapaste no es de mi incumbencia. Si Kakashi hubiera sabido que se enfrentaría a un ninja del calibre de Zabuza, nunca habría traído a un civil con él. Fue su error por descuido el que puso en riesgo la vida de un inocente y, para corregirlo, sabía que su yo habitual no sería suficiente. Decidiéndose, levantó su itayate, revelando el tomoe giratorio en su ojo izquierdo. Tu oponente soy yo. Naruto y sus clones tomaron cada uno un pasadizo separado que se alejaba de la caverna principal. Los túneles fueron hechos por el hombre y estaban iluminados con luces fluorescentes. Se interconectaron en un patrón aparentemente aleatorio que le recordó a Naruto la segunda prueba del examen Chunin. Su búsqueda fue sistemática. Mientras eliminaba a los rezagados que no habían estado en la caverna principal, tachó mentalmente los pasillos que ya había revisado. Esta habitación estaba vacía. Este túnel era un callejón sin salida. Esta habitación también estaba vacía. Y aquí había un callejón sin salida. Y otro. Naruto podía sentir que su corazón se volvía más pesado y su concentración daba paso a una emoción más oscura y acechante. Estaba empezando a preguntarse qué tan alto corrían los túneles, cuando con una sacudida, uno de los recuerdos de su clon de sombra inundó su mente. Alguien se había acercado sigilosamente. Continuó mientras uno tras otro, sus clones fueron eliminados. Justo antes de que su último clon desapareciera, Naruto vio en sus recuerdos un movimiento borroso y luego estaba solo en el túnel. Lo escuchó antes de verlo. El sutil, casi imperceptible silbido del metal volando por el aire. Dándose la vuelta, Naruto levantó su tan justo a tiempo para derribar lo que parecían varias agujas largas. Zenbon. Fueron seguidos por una patada que cayó en espiral hacia él, que bloqueó con su antebrazo antes de empujar su Tama hacia adelante. Su agresor se echó hacia atrás, permitiendo que la espada oscilara inofensivamente sobre su pecho. Luego, usando el brazo de Naruto como trampolín, saltó hacia atrás en el aire. Al observar al ninja que tenía delante, Naruto se dio cuenta de dos cosas en rápida sucesión. Una era que llevaba la típica máscara blanca de un ninja cazador de Eden Mist. La segunda era su mano derecha, que estaba hinchada y de color gris. Estaba envenenada. En un instante, vio en su mente a uno de los pájaros venenosos de Mayu descendiendo en picado y picoteando una figura oscura. Se había estado preparando mentalmente para una pelea con uno de los 3 ninjas desaparecidos de rango S. No sabía nada sobre este ninja, o sobre qué tipo de circunstancias habían llevado a un ninja cazador de Kiri hasta el escondite de Galm. Nada de eso importó. Enviando una corriente de chakra de viento por su espada, Naruto atacó. Como sapo principal del monte Mimboku, si bien el tamaño gigante de Gamabunta podía eclipsar incluso las montañas, no influía en su velocidad. Con Jiraiya posado sobre su cabeza, la larga lengua del jefe arremetió a un ritmo castigador, haciendo que la tierra temblara con cada golpe. Su oponente, sin embargo, era un bicho raro incluso para los estándares de Akatsuki. El ataque inicial de Gamabunta había partido el cuerpo del hombre en dos, solo para que las dos mitades se volvieran a unir usando los mismos zarcillos gruesos que habían conectado su brazo a su cuerpo. Ahora, todo el cuerpo de Kakuzu se había oscurecido y los ataques de Gamabunta ya no tenían tanto efecto. Evadiendo otro golpe que provocó temblores en el suelo, Kakuzu de repente se lanzó al aire. Zarcillos negros de sus brazos se dispararon directamente hacia Jiraiya, y antes de que pudiera reaccionar, los hilos se enroscaron alrededor de sus pies. La superficie debajo de él cedió y fue arrojado de la cabeza del sapo principal. Sin perder tiempo, Kakuzu se arqueó hacia atrás y desató una enorme ráfaga de fuego abrasador en su dirección. Jiraiya no tuvo que mirar atrás para saber que los demás, junto con Idan, estaban peleando detrás de él.
Si no bloqueaba la bola de fuego, era lo suficientemente poderosa como para consumirlos a todos. Parecía que Kakuzu sentía poco sentido de camaradería por su compañero. Banta. En respuesta a su grito, el cuerpo de Gamabunta se hinchó. Justo cuando el sapo expulsó un torrente de agua hacia la bola de fuego, Jiraiya soltó. Phtón. Gufik, liberación de viento. Twister. Un tornado giró alrededor del torrente, produciendo un ciclón que chocó contra la bola de fuego. Incluso entonces, no fue lo suficientemente fuerte como para disiparlo, sino que lo dividió en dos muros de fuego que se desviaron en diferentes direcciones. Uno desapareció en la niebla de los pantanos y el otro se estrelló contra la ladera de la montaña. Kakuzu, bastardo. Escuchó a Idan aullar. Casi me pegas. Una lluvia mortal de carámbanos se estrelló contra el suelo donde Naruto había estado una fracción de segundo antes. Mientras las luces fluorescentes parpadeaban sobre ellos, llovió polvo del techo y aparecieron grietas en forma de araña en las paredes del túnel. El ninja cazador era tan pequeño de estatura como Naruto, y tenía la sospecha de que sus edades no estaban muy separadas. Sin embargo, nunca antes había conocido a alguien de su edad que pudiera seguirle el ritmo en velocidad, y mucho menos empujarlo hasta este punto. Además, aunque el ninja cazador solo tenía el uso de su mano izquierda, esto no parecía disuadir su capacidad de realizar sellos en lo más mínimo. Sin embargo, a juzgar por los sonidos de la batalla que venían del exterior, Naruto no tenía mucho más tiempo que perder. Tenía que terminar esto rápidamente, antes de que alguien más saliera lastimado. Los dos intercambiaron varios golpes más, sin ceder, cuando el Tan de Naruto chocó contra la mano hinchada del ninja cazador, quien visiblemente se sacudió de dolor. Aprovechando la oportunidad, dirigió una patada giratoria al otro hombre que hizo contacto, el impacto hizo que su cuerpo girara por el aire. La electricidad surgió dolorosamente alrededor de sus pies, y Naruto y tres de sus clones de sombra se lanzaron hacia adelante, con un Tan levantado en cada mano, listo para empalar al ninja cazador desde todas las direcciones. Y entonces, de repente, entrando por el otro extremo del túnel, una columna de fuego hirviente se elevó en espiral hacia ellos, consumiendo todo a su paso. No hubo suficiente tiempo. El impulso de Naruto lo estaba llevando hacia adelante, directamente hacia el camino del fuego. ¿Conocía algún jutsu que fuera lo suficientemente poderoso como para contrarrestarlo? Ya podía oír el rugido y sentir el calor en su rostro, pero frenéticamente, su mente pasó por una docena de cosas diferentes que podía hacer. Imton. Inganmu, liberación de hielo. Cúpula de roca de hielo. El aire alrededor de Naruto crepitó y todo a su alrededor fue consumido por el fuego. Las cosas no pintaban bien. Shirakumo ya estaba muerto. Había sucumbido a un extraño jutsu que conectaba el cuerpo de Idan con el suyo. El cuerpo del Chunin yacía desplomado en el suelo, la sangre aún manaba del agujero en su pecho. Jadeando, Rai se giró hacia atrás y miró con cautela al ninja desaparecido, que actualmente tenía una expresión de absoluto éxtasis. Él lo sabía, pero Idan era fuerte. Abrumadoramente fuerte. Se había vuelto más fuerte desde su estancia en Yugakure. Incluso Sai parecía entender el problema en el que se encontraban. No había soltado un solo insulto desde que comenzó la batalla. ¿No es hora de que seas útil? Sai jadeó. Bueno, había sido una buena carrera. Tampoco te veo haciendo nada, espetó Rai. Idan besó un amuleto que colgaba de su cuello y su piel blanca y negra volvió a su color original. Rai volvió a mirar hacia el escondite de Gadam, pero estaba en silencio. Tenía que asumir que Naruto todavía estaba buscando a Mayumi Tazuna. Mientras tanto, su trabajo era mantener ocupado a Idan. Los pájaros de tinta comenzaron a sumergirse al estilo kamikaze, explotando alrededor de Idan. Rai sacó sus espadas kunai de su espalda, las cadenas que conectaban las espadas dobles tintinearon sordamente. Ese día en Yugakure, Rai había sido noqueado antes de que pudiera hacer algo. Naruto había obtenido la mayor parte de la gloria entonces, como solía ser, y Rai se había jurado a sí mismo que se vengaría. Idan se había vuelto más fuerte, pero tampoco había pasado los últimos años de brazos cruzados.
La bola de fuego que había consumido el túnel se desvaneció en la nada, y Naruto miró hacia la cúpula de hielo que lo protegía tanto a él como el ninja cazador. Si no se equivocaba, acababa de salvarle la vida. ¿Pero por qué? Mientras miraba, la cúpula desapareció y Naruto bajó la mirada. El ninja cazador, jadeando por el esfuerzo, estaba a su alcance. La bola de fuego había sido el golpe final. El techo del túnel se había derrumbado y, entre los escombros, ahora estaban expuestos al aire exterior. El sol se había puesto mientras estaba dentro del escondite y se encontró bañado por el resplandor de la luz de la luna. Los gritos de batalla resonaban a lo lejos. La tierra retumbó por los movimientos de la invocación del sapo de Jiraiya. Por primera vez, el ninja cazador habló. La chica, ¿era una de las tuyas? Su voz era más alta de lo que Naruto esperaba. Ella le hizo eso a tu mano. No fue una pregunta. Y sí. ¿Dónde está ella? El ninja cazador no respondió y, en su silencio, Naruto lo supo. En ese momento, como si lo hubieran bañado en agua helada, todo quedó claro. Impulsando sus pies con chakra, empujó su Tama hacia adelante. El ninja cazador retrocedió sorprendido, una fracción demasiado tarde. La hoja atravesó su brazo hinchado. Pus amarillo y sangre oscura brotaron cuando la extremidad amputada cayó, salpicando la cara de Naruto. Tambaleándose hacia atrás, el ninja cazador dejó escapar un grito desgarrador y, como si atendiera su llamada, una ráfaga de aire helado comenzó a emanar de su cuerpo. Su grito se transformó en el sonido de la escarcha crepitante y, antes de darse cuenta, Naruto se encontró atrapado en otra cúpula. Esta vez estaba hecho de hielo espejado. El cielo se cubrió de nubes grises y la luz de la luna se desvaneció. Comenzó a nevar. Aunque Zabuza había desaparecido en la niebla, Kakashi podía sentir la espesa sed de sangre agitándose en los alrededores. Él sabía lo que venía. El asesinato silencioso era una de las técnicas de asesinato más temidas. Sin embargo, no temió por su propia vida. El mayor riesgo era para Tazuna. Aunque la compostura del hombre mayor hasta ese momento era notable, su miedo se estaba volviendo cada vez más tangible. No te preocupes, Tazuna-san, dijo Kakashi, haciendo una sonrisa tranquilizadora. Estás a mi cargo ahora. No te dejaré morir. Fue entonces cuando Zabuza decidió atacar. Me pregunto sobre eso, aparentemente de la nada, el ninja desaparecido se materializó detrás de Tazuna, levantando su espada para asestar el golpe final, pero Kakashi había estado esperando. Con su Sharingan brillando, se dio la vuelta y hundió su kunai directamente en el pecho del hombre. No fue sangre sino agua lo que goteó por el mango y cayó al suelo. Otro Zabuza emergió de la niebla detrás de Kakashi, y el clon de agua que había golpeado se derritió. Dejando escapar un rugido, Zabuza blandió su espada en un arco formidable, partiendo el cuerpo de Kakashi limpiamente en dos. Por un momento, sus ojos brillaron con triunfo, que luego se convirtió en confusión, cuando el cuerpo del Junin también se derritió en el agua. No te muevas. Kakashi sostuvo un kunai en el cuello del ninja desaparecido, su Sharingan fijo en su objetivo. Se acabó. Y, sin embargo, Zabuza parecía lejos de estar derrotado. Inteligente, usaste tu Sharingan para imitar mi técnica de esconderse en la niebla. Pero si crees que es suficiente, estás muy equivocado. Una vez más, otro Zabuza se materializó detrás de ellos. Kakashi se puso rígido alarmado cuando el clon que había estado manteniendo como rehén se disipó, había sido un truco dentro de un truco, antes de levantar sus guantes recubiertos de acero justo a tiempo para bloquear el golpe que se avecinaba. Se quedaron quietos, con la espada rechinando contra el acero. Sus cuerpos temblaron por la tremenda fuerza aplicada en ambos extremos y luego estallaron, cada uno saltando lejos del otro. Cuando Kakashi aterrizó, sintió algo frío y húmedo aterrizar en la punta de su nariz. Le tomó un segundo procesar lo que era. ¿Nieve y? Por alguna razón, la nieve pareció hacer que Zabuza se detuviera. Cuando se movió de nuevo, estaba visiblemente conmocionado y Kakashi aprovechó la oportunidad. Cuando el ninja desaparecido levantó una mano en el aire para comenzar su técnica, Kakashi imitó su movimiento.
Antes de que el otro pudiera reaccionar, las manos del Junin se desdibujaron, terminando el jutsu que había estado a punto de comenzar. Suiton. Daibakufu no Jutsu, estilo de agua. Técnica de la gran cascada. Zabuza retrocedió en estado de shock. Un vórtice de agua turbia se levantó y lo reclamó. La pelea anterior contra Shirakumo debió haber agotado a Idan más de lo que Ray había esperado, ya que los movimientos del ninja desaparecido parecían lentos. Como Sai proporcionó apoyo, finalmente lograron arrinconar al ninja desaparecido. Con una estocada, Ray clavó su espada kunai en la espalda de Idan, girándola profundamente hacia su corazón. Cualquier persona común ya habría estado muerta hace mucho tiempo, pero Idan parecía irritado. Ya te lo dije, es inútil. Estirándose hacia atrás, agarró a Ray y lo arrojó con fuerza al aire. Volando hacia atrás, la cadena que conectaba las espadas de Ray tintineó con el viento y, de repente, le dio una idea. Todo sucedió en un instante. Incluso mientras las serpientes de tinta de Sai lo invadían, Idan lanzó su guadaña tras Ray. Silbó en el aire, sus 3 hojas brillando. Tenía que tomar una decisión y la tomó. Incluso cuando la guadaña se hundió en su propio pecho, Ray usó la fuerza que le quedaba para lanzar su espada kunai restante hacia Idan. Momentáneamente inmovilizado, Idan observó cómo las cadenas se envolvían fuertemente alrededor de su cuerpo, la espada aún alojada en su espalda actuaba como un ancla. Finalmente, las cadenas se acabaron y la hoja kunai oscilante atravesó el cuello de Idan, decapitándolo. Veamos cómo te recuperas de eso. Ray sonrió y su cuerpo cayó al suelo. Para cuando el agua liberó a Zabuza, golpeándolo contra el suelo y alejándose de alrededor de su cuerpo, el ninja desaparecido ya estaba agotado. Kakashi sostuvo un kunai en su cuello y, por fin, Zabuza inclinó la cabeza en señal de derrota. Se acabó, dijo Kakashi con frialdad. Ahora dime, ¿dónde están mis alumnos? El rostro de Zabuza se torció. Abrió la boca, 2 kunai se estrellaron contra su cuello, golpeando sus puntos vitales en un chorro de sangre. El hombre no tenía ninguna posibilidad. Estaba muerto antes de que Kakashi pudiera comprender lo que estaba pasando. Alarmado, inmediatamente giró en la dirección de donde había venido el kunai. No había notado la presencia de nadie más y, sin embargo, allí, en la niebla que se arrastraba, una figura con una máscara naranja miró a Kakashi. ¿Quién diablos es él? El reflejo del ninja cazador rodeó a Naruto por todos lados, las máscaras blancas se cernían sobre él. Cada reflejo se aferró al muñón ensangrentado de su brazo y gritó en un eco. No puedes escapar, no de mis espejos. Una vez más, Naruto escuchó el sonido estridente del metal mientras docenas de agujas en bon llenaban el aire. Esta vez, había demasiados para contrarrestar. Incluso mientras rechazaba a la mayoría con su tan, varios rompieron su guardia y le cortaron las mejillas y las piernas. Era curioso cómo, a pesar de la sombría situación, Naruto no sentía el más mínimo rastro de miedo. No se había dado cuenta, pero su mente se había ido embotando con dudas como una espada sin afilar, desde que dejó Konoha hacia el país de las olas. Todo eso ya no estaba. Había una navaja en su lugar y sabía exactamente qué hacer a continuación. Abriendo su guardia, Naruto juntó sus manos para formar un sello. Mientras una docena de agujas perforaban sus brazos recién expuestos, con una nube de humo, aparecieron varios clones de sombras e inmediatamente comenzaron a protegerlo. Metal se encontró con metal en el fondo. Ignorando el dolor, Naruto se concentró en la bola de chakra que se formaba en la palma de su mano. Había pensado que combinar la transformación de la forma y la naturaleza era una tarea imposible, como tratar de mirar en 2 direcciones diferentes a la vez. En la nueva claridad de su mente, se dio cuenta ahora de que su error había sido centrarse demasiado en una sola dirección. No tenía que mirar en 2 direcciones al mismo tiempo. Solo tuvo que ampliar su perspectiva. La bola fuertemente enfocada en su mano giró salvajemente. Fuertes ráfagas de viento comenzaron a levantarse en espiral. Dando un paso adelante, Naruto golpeó su Rasengan contra los espejos y, con un sonido ensordecedor, se rompieron en miles de partículas de hielo. Cuando el aire se aclaró, el ninja cazador yacía inconsciente en el suelo.
Por un momento, Naruto sostuvo la hoja de Sutan contra el cuello del otro ninja, pensando. Luego, dejó caer su espada. Dejando atrás el cuerpo del ninja cazador, Naruto comenzó a descender hasta la base del acantilado. Podía reconocerlo ahora. Ni Mayu ni Tazuna estaban aquí. Había llegado el momento de aceptar el hecho de que, a pesar de sus mejores esfuerzos, iban a salir de esto con las manos vacías. Lo primero que vio Naruto fue el cuerpo de Shirakumo, aún caliente al tacto. Comprobó su pulso y, al llegar a negativo, se levantó. Y entonces lo vio. Allí, iluminado por la luz de la luna, había otro cuerpo. Con el corazón palpitando en sus oídos, Naruto sintió que el último aire de sus pulmones salía en una lenta exhalación. Rai. Al oír la voz de Naruto, Rai se movió. Había estado luchando por permanecer despierto el tiempo suficiente para esperarlo. Había algo pesado que le pesaba y luchaba por levantar la cabeza. Las nubes debieron volver a tapar la luna, pues todo estaba oscuro. ¿Mayu? Preguntó. ¿La encontraste? Hubo una pausa. La encontré. Ella está aquí. Un intenso alivio inundó lo que Rai aún podía sentir en sus extremidades. Con lágrimas en los ojos, dejó caer la cabeza hacia atrás. Sabía que había perdido demasiada sangre. La oscuridad venía por él. No se arrepintió. Había cumplido con su deber para con su pueblo. Se había vengado de Yugakure. Y con Naruto cerca, Mayu estaría a salvo. No se arrepintió. No, eso no era exactamente correcto. Le quedaba un arrepentimiento. Mierda, ojalá hubiera podido ver la cara de Kakashi Sensei al menos una vez. Rai dejó escapar una carcajada y, dicho esto, murió. Capítulo 27. El rugido en una lluvia de lágrimas. Otra noche de luna barrió los tejados de Konoha. Como siempre, la aldea dormía felizmente bajo la siempre atenta mirada de los Anbu. También era otra noche para el Hokage, que estaba terminando el papeleo del día. Justo cuando había garabateado su firma en un permiso comercial, detuvo su pluma. Podía sentir que alguien se dirigía directamente a su oficina. Un momento después, un ninja pelirrojo que usaba la técnica Body Flicker apareció en el espacio frente a él. Por la apariencia desaliñada y el olor, Naruto parecía como si no se hubiera bañado en días. Más importante aún, estaba solo, cuando Hiruzen recibió un pájaro mensajero de Kakashi informándole que todo el equipo estaba de regreso. Naruto, ¿dónde está el resto de tu equipo? Preguntó Hiruzen. Soy un clon, dijo Naruto. Quería saber por qué enviaste esa misiva al equipo Shirakumo diciéndonos que nos quedáramos en el país de las olas. Las alarmas empezaron a sonar en la cabeza de Hiruzen. Si se envió tal misiva, no estaba bajo mi autoridad. Naruto, ¿qué está pasando? La mirada dura en los ojos de Naruto le dijo a Hiruzen que esto solo había confirmado las sospechas del chico. Supongo que alguien interceptó a mis pájaros mensajeros. También deben haber falsificado tu sello en una misiva falsa para mantener a nuestros equipos en el país de las olas. Intenté llegar aquí lo más rápido que pude, pero tenía que conservar chakra, voy a informarte. El clon se interrumpió. Con los ojos muy abiertos, cayó de rodillas. En una nube de humo desapareció. Lentamente, Naruto se puso de pie. Todo estaba muy tranquilo. Y más grande, como magnificada. ¿O fueron sus sentidos? Observando su entorno, supuso en un instante lo que había sucedido. Mientras Naruto había luchado contra el cazador Nin, Shirakumo había muerto tratando de derrotar a Idan, y para terminar el trabajo, Rai había pagado con su vida. Más lejos, Naruto podía ver otro cuerpo más, Sai. Pero solo su pecho se movía arriba y abajo, respirando. Kakuzu, bastardo, ¿dónde estás? Vuelve aquí y tráeme mi cuerpo. Era la cabeza de Idan, sentada al menos a una docena de metros de su cuerpo. Imposible, Idan parecía haber sobrevivido incluso a una decapitación. La tierra tembló y, aturdido, Naruto miró hacia arriba. La nieve caía serenamente del cielo mientras se desarrollaba una furiosa batalla de fondo. Jiraiya se enfrentaba a Kakuzu y lo que parecían ser 4 masas humanoides negras.
A Naruto no le pareció bien. Sus compañeros ya no estaban aquí. Y, sin embargo, el mundo siguió moviéndose. Parte de la nieve que había estado cayendo se había derretido y el suelo brillaba con agua. Naruto vislumbró su reflejo. Coronando un rostro en blanco, su cabello ardía como fuego y las marcas de sus bigotes se destacaban claramente. Gotas de sangre rodaron por su barbilla y aterrizaron en el agua, teñiéndola de rojo, y su reflejo desapareció. Esta sensación silenciosa y ardiente, nunca antes se había sentido así. No, eso no estaba del todo bien. Lo había sentido una vez antes. Ahora podía recordarlo. Había sucedido años atrás y el recuerdo de ello le había sido arrebatado a la fuerza. Pero todo estaba volviendo. Todo estaba borroso y oscuro. Podía escuchar el sonido del agua corriendo. Le palpitaba la nuca, donde le habían golpeado. Se preguntó a dónde lo llevarían sus captores. Deseó haberse acordado de ponerse el pañuelo para cubrirse la cara. Quizás todo esto no hubiera estado sucediendo entonces. Había alguien todavía luchando contra sus captores. No sabía quién era. Eran fuertes y varios de sus captores gimieron y cayeron al suelo. Sin embargo, finalmente sus captores lograron atravesarles el pecho con una espada. La persona se desplomó y se le cayó la máscara. Con un sobresalto, vio el rostro de la mujer que arrojaba tazones de arroz sobre su mesa todos los días. Nunca antes había tenido una palabra amable para él y, aún así, había luchado por él. Ahora ella se había ido. Algo dentro de él se rompió. Todo lo que había sentido en su corta vida se unió en una sola y negra emoción. Hervía y se agitaba. Quería liberación. Su visión se estaba poniendo roja. Un sonido gutural llenó el túnel y pronto se dio cuenta de que provenía de él. Lo siguiente que escuchó fueron los gritos de sus captores. Al poco tiempo, los cuerpos flotaban boca abajo a sus pies en un río de sangre. De regreso al presente, Naruto abrió los ojos. Una inmensa puerta de metal se alzaba ante él. Algo enorme y oscuro acechaba detrás de él. Un solo sello en las puertas bloqueó su escape. Sabía que era lo único que impedía que el demonio que mantenía cautivo lo devorara. Así que finalmente has venido a mí por tu propia voluntad, una voz profunda llenó su cabeza. ¿Qué cambió? Ya no hay nada que me detenga, dijo Naruto. El demonio soltó una carcajada. Finalmente lo entiendes. Una ola de chakra oscuro y contaminado surgió de entre los barrotes de la jaula del demonio y entró en Naruto. Sintió que sus agotadas reservas de chakra se llenaban hasta el borde, y luego un poco más, mientras se desbordaba y envolvía todo su cuerpo. Nunca antes había sentido tanto chakra. Casi sentía como si estuviera carcomiendo su propio cuerpo. Naruto era el Hinchkriki del 9 colas. Había llevado su carga en la ignorancia durante muchos años y, tras su revelación, trató de negarla. Aunque no quería admitirlo, temía las consecuencias. Pero todo eso se fue. No le quedaba nada que perder. Ahora, decidió, había llegado el momento de aceptarlo. «Olvídate de mí», gritó Kazuna. «Solo vamos». Kakashi vaciló. Más que nada, quería investigar el origen de los temblores del suelo. Podía sentir en sus entrañas que estaba relacionado con la desaparición de su equipo. Pero después de todo lo que había hecho para defender al viejo constructor de puentes de Zabuza, no podía dejarlo allí solo. Tampoco parecía buena idea traerlo con nosotros. Después de pensarlo un momento, Kakashi convocó a su manada de Ninken. «Llévenlo a un lugar seguro», ordenó a sus perros. Agitado, Kazuna meneó la cabeza. «Estaré bien. Tus alumnos te necesitan». Él asintió. Con una última mirada al cuerpo inmóvil de Zabuza, se fue. Mientras Kakashi corría solo a través de la niebla, la imagen fantasmal del hombre enmascarado que había matado a Zabuza flotó en su mente. Había desaparecido antes de que Kakashi pudiera perseguirlo, dejando atrás solo preguntas. Lo extraño fue que, aunque era la primera vez que veía al hombre, tenía la sensación de que no sería la última. Los pantanos pasaron rápidamente. A medida que el aire se enfriaba, los temblores se hacían más pronunciados. Sabía que se estaba acercando.
Solo podía rezar para que no fuera demasiado tarde. Kakuzu no podía recordar la última vez que había tenido un día tan malo y había vivido una vida larga. No ocupaba un lugar tan alto como el día en que regresó a su aldea después de su fallido intento de asesinato del primer Hokage, nunca nada lo haría, pero estaba ahí arriba. No ayudó que una vez más estuviera luchando por su vida contra un Leaf-Nin. Le irritaba incluso que estuviera allí. Si bien la cabeza de Jiraiya habría sido un excelente trofeo, Kakuzu habría preferido luchar contra él en un escenario de su elección. No, la única razón por la que estuvo aquí fue por las órdenes del líder. No pongas la mano encima del Hinchtriki. Captura a los compañeros de equipo del Hinchtriki. Mata a todos menos al Hinchtriki. Es más fácil decirlo que hacerlo, cuando los Hinchtriki seguían apareciendo en su vecindad y cuando todos incluían a uno de los Sannin. Kakuzu sabía que el 9 colas tenía que ser extraído en último lugar, entonces, ¿por qué ir tras su Hinchtriki en este momento? ¿Cuál fue el punto? Sin embargo, cumplió sus órdenes sin cuestionar, incluso mientras ese bastardo de Idan hablaba hasta el cansancio con sus quejas. Confiaba en que el líder siempre supiera lo que hacía. Aún así, no podía quitarse de encima la sensación de que había alguien más moviendo los hilos, empujando a Kakuzu como un peón en su juego. De repente, Kakuzu fue sacado de sus pensamientos cuando el sabio se congeló, deteniendo su asalto. Y entonces Kakuzu también lo sintió. Una ola de chakra vil estalló en el aire. Era lo suficientemente poderoso como para que su fuerza por sí sola disipara la niebla en sus alrededores. Kakuzu inmediatamente vio la fuente. Era el Hinchtriki de 9 colas, rodeado por una mortaja translúcida que reconoció como el chakra de la bestia con cola. 4 colas, hechas del mismo vil chakra, se agitaban salvajemente a su espalda. El Hinchtriki de 7 colas que habían capturado también había recurrido a este poder, antes de dominarla. Con una punzada de molestia, se preguntó si Idan había violado las órdenes del líder y había atacado a los Hinchtriki. La batalla de Kakuzu contra Jiraiya no le había brindado muchas oportunidades de comprobar cómo le estaba yendo a su idiota compañero. Entonces vio el cuerpo decapitado. Oye, Kakuzu. La cabeza huyó. Mientras observaba, 2 de las colas de chakra del Hinchtriki recogieron el cuerpo y lo destrozaron con facilidad. Las colas restantes recogieron la cabeza que gritaba y la golpearon con una fuerza que partió el suelo en 2. Bueno, ahí va otro compañero. Poderosos vendavales de viento acompañaron cada movimiento de las colas de la bestia. La pura fuerza de su chakra calentó la atmósfera, haciendo que la nieve se derritiera en una lluvia. Para Jiraiya, su abrumador chakra parecía ser la encarnación misma de la naturaleza. Era difícil creer que este demonio fuera Naruto. No se corrigió mentalmente. Este era el 9 colas que emergía de Naruto. De alguna manera, el sello se había debilitado lo suficiente como para manifestarse físicamente. La bestia volvió su mirada llena de odio hacia Gamabunta. Sus colas azotaron el aire hacia ellos y Gamabunta se preparó, listo para devolver el golpe, cuando las colas se arquearon alrededor de ellos y se estrellaron contra Kakuzu. El ninja desaparecido, que había estado a punto de golpear a un desprevenido Jiraiya, cayó bajo la lluvia y se estrelló contra el suelo mojado. Torrentes de barro volaron en todas direcciones mientras su cuerpo continuaba atravesando la tierra, dejando una larga e ininterrumpida franja a su paso. Atónito, Jiraiya observó cómo la bestia soltaba un aullido ensordecedor que sacudió los cielos. En el momento en que Kakashi sintió que el chakra del 9 colas surgía a través del pantano y disipaba la niebla, se preparó para lo peor. Y, sin embargo, nada podría haberlo preparado para la escena de la matanza que encontró a su llegada. Al pie de un acantilado, cuerpos con rostros demasiado familiares cubrían el suelo fangoso. Fue una imagen que me trajo dolorosos recuerdos de la Tercera Guerra Mundial. Su colega y compañero veterano, Shirakumo. Un cráter con un cuerpo destrozado más allá del reconocimiento. Y Rai. Su alumno. Tenía los ojos todavía abiertos, mirando vidriosamente al cielo gris. El día que conoció por primera vez a su equipo Genin pasó por su mente. Puedes contarme tus gustos, aversiones, pasatiempos, tus sueños.
Cuando nadie respondió, Kakashi suspiró y señaló a un genin con una cicatriz recorriendo su rostro. ¿Qué tal si vas primero? El chico frunció el ceño. Mi nombre es Agane Rai. Mi objetivo es convertirme en el mejor especialista en armas de Konoha. Y. Odio que me den órdenes. El sonido de la lluvia llenó sus oídos. Mientras observaba las gotas golpear el rostro inmóvil del chico, el corazón de Kakashi se puso pesado. Parecía que fue ayer, cuando su equipo pasó la prueba de campana. El aire crepitó. Una bola de chakra de color rojo sangre atravesó el cielo y se estrelló contra el acantilado con una atronadora explosión. Al separarse del punto de impacto, rocas gigantes comenzaron a deslizarse hacia abajo y estrellarse contra el suelo. Gamayudan, bomba de aceite de sapo. Una masa de aceite turbio estalló en el aire, cubriendo a la bestia arrasadora. Jiraiya siguió dirigiendo su puntiagudo cabello blanco para que se envolviera firmemente alrededor de la bestia, arrastrándola hacia el suelo. Por un momento pareció funcionar, y luego, con otra rugiente oleada de chakra, se liberó de sus ataduras. Enfurecida, la bestia desvió su atención de Jiraiya, quien se vio obligado a esquivarlo. Kakuzu parecía haber tenido suficiente, tomando esto como una ventana de oportunidad para escapar. Jiraiya vio por el rabillo del ojo como el corpulento ninja desaparecido saltaba hacia atrás y se alejaba en una nube de humo. Jiraiya-sama. Gritó una voz. Apareció un familiar ninja de cabello plateado, colocando suavemente 3 cuerpos junto a un arbusto. Jiraiya lo miró 2 veces. ¿Eres tú, Kakashi? ¿Tendió Sarutobi-sensei? Kakashi se puso de pie, su infame Sharingan brillando en su ojo izquierdo. Es una larga historia. Era como si estuviera viendo todo desde lejos, a través de una neblina roja. Tenía el control de su cuerpo y, al mismo tiempo, observaba cómo se movía su propio cuerpo. Idan estaba muerto, o al menos aplastado sin posibilidad de reparación, y Kakuzu parecía haber desaparecido. Sus enemigos se habían ido y Naruto supo que ya había logrado su objetivo. Y, sin embargo, no fue suficiente. Había un vacío en lo profundo de su pecho que no sabía cómo llenar. Podía sentir su cuerpo retorcerse, picando con el deseo de ser puesto en acción. Ir a algún lugar, a cualquier lugar, y no volver. Solo que no había ningún lugar a donde ir. Había anhelado dejar el país de las olas y regresar a Konoha. Pero allí ya no había nada para él. Las marismas se extendían hasta el infinito detrás de él, mientras que al frente, más allá del borde del acantilado, podía ver una oscura lámina de agua. Era el mar, desapareciendo en el horizonte. Se preguntó qué había más allá. Empujándose hacia atrás, se preparó para impulsar su cuerpo hacia adelante y. Naruto. Gritó una voz lejana. Me tomó un momento procesar que era su nombre el que estaba siendo llamado. Naruto parpadeó y, de repente, Kakashi estaba a su lado en su mente. Su ojo izquierdo brillaba rojo. Había activado el Sharingan. Naruto dio un paso atrás involuntariamente. Había visto a Kakashi usarlo con moderación en la batalla, pero nunca antes de esta manera. El 9 colas dejó escapar un gruñido. ¿Tú, no eres un Uchiha? Ignorando a la bestia, Kakashi se volvió hacia Naruto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Mayu? Naruto no respondió y el rostro del Chunin se volvió solemne. Vuelve, Naruto. Esta no es la respuesta. ¿Qué sabrías tú, sensei? La parte de Naruto que todavía era racional sabía que no era culpa de Kakashi. Pero de su boca salían palabras amargas, como vómito, y no podía contenerlas. No es como si estuvieras aquí cuando todos murieron. Kakashi respiró hondo. Lamento no haber estado aquí. Vine lo más rápido que pude. Por alguna razón, la disculpa solo lo enojó más. Ya no importa. He fallado en mi misión, mi equipo se ha ido. Ya no hay nada de qué preocuparme. ¿Sabes cómo se siente eso? Sí, dijo Kakashi. Desconcertado a pesar de sí mismo, Naruto se detuvo. La mirada del Chunin, mientras estaba fijada en Naruto, parecía estar enfocada en algo lejano. También perdí a mi equipo en la guerra mundial. Obito y Rin, se fueron debido a mis fracasos. Ignóralo, gruñó el 9 colas.
Él solo está tratando de confundirte. Habría sido muy fácil hacer lo que dijo el 9 colas. Era lo suficientemente tentador como para que Naruto casi cediera. Pero mientras consideraba las palabras de Kakashi, podía sentir que su ira se desvanecía. Y en su lugar, empezó a recordar cosas. Pensó en su primer día en la academia, cuando se sintió la única persona en el mundo. Pensó en el día en que mató por primera vez como Genin y se quedó dormido con el balanceo del carro. Pensó en su cumpleaños, en el que Mayu horneó un pastel demasiado dulce y Kakashi le regaló un tan. Pensó en los exámenes Chunin, mirando hacia un techo oscuro y Rai preguntándole si estaba despierto. Pensó en Mayu llamándolo en su lucha contra FK. Pensó en su equipo, sentándose en casa de Ichiraku después de una difícil misión y pidiendo ajo extra con su ramen. En ese momento, esos momentos no le habían parecido tan preciosos. Solo ahora que se habían ido lo entendió. Algo en su pecho palpitó y Naruto lo agarró. Podía sentir el vacío allí, pero no podía alcanzarlo. ¿Cómo lo manejas, sensei? Tonto. Aulló el 9 colas. Kakashi inclinó la cabeza. Soportamos. La bestia que había estado erizada de repente pareció marchitarse ante sus ojos. Sus ojos siniestros se oscurecieron, se redujo de tamaño y, finalmente, cuando el sudario del demonio rojo ardió hasta convertirse en nada, Jiraiya saltó hacia adelante para atrapar el cuerpo de Naruto en el aire. El cuerpo, tan arañado y golpeado como estaba, parecía casi sin vida. Sin embargo, Jiraiya podía sentir su corazón latiendo a un ritmo constante, y por eso estaba agradecido. Mientras caminaba de regreso, vio a Kakashi arrodillarse y cerrar los ojos del chico Chunin. Poniéndose de pie, el Chunin inclinó la cabeza en oración. Jiraiya miró sombríamente el rostro inmóvil de Naruto y luego a su alrededor. En algún momento de la noche, la lluvia había cesado. El sol estaba saliendo, blanqueando el cielo con sus vívidos colores. Era un nuevo día. Kakuzu no lo llamó huir. Lo llamó una retirada táctica. El Sannin ya había causado suficientes problemas por sí solo. Con los Hinchkriki arrasando y luego el Kopi Ninja apareciendo en la batalla, había tomado la decisión ejecutiva de que ya era hora de abandonar el país, sin su irritante compañero. Finalmente había llegado al bosque, cuando sin previo aviso, sintió que alguien lo seguía. Kakuzu-san. Kakuzu-san. Era una voz aguda que Kakuzu despreciaba desde el fondo de sus corazones. Al volverse, efectivamente, vio una máscara naranja acercándose a él. ¿Qué es? Él gruñó. Seguro que saliste de allí, dijo Toby con voz alegre. Si valieras un poco de dinero, te mataría. Eso no parece probable. A menos que, el líder me haga su próximo socio. Toby empezó a parecer preocupado. Eso sería peligroso, considerando lo rápido que los atraviesas. Le haría un favor al mundo si me deshiciera de ti. Kakuzu hizo una pausa, observando completamente la apariencia de Toby. Llevaba algo grande en la espalda y, de repente, se preguntó qué estaba haciendo allí el hombre que consideraba el gran error del líder. Toby debió haber notado que él estaba mirando. Era difícil saberlo a través de la máscara, pero para Kakuzu casi parecía como si estuviera sonriendo. No te preocupes. Esto no es algo de lo que debas preocuparte. De alguna manera, el Hokage ya se había enterado del fiasco en el país de las olas. Para cuando Kakashi y los demás regresaron a la casa segura, había varios operativos Zanbu explorando el perímetro. Con la ayuda de los refuerzos de Konoha, el asunto se resolvió rápidamente. El daimin del país Wave y sus hijos fueron devueltos a sus vasallos. El equipo Genin de Shirakumo fue informado de su fallecimiento. Una mujer de aspecto cetrino fue transportada de regreso a la aldea para ser interrogada más a fondo. Se envió un grupo de búsqueda para recuperar el cuerpo de Mayu, pero regresó con las manos vacías. Finalmente, el resto regresó a casa. Al día siguiente de su regreso se celebró un funeral. La mitad del pueblo apareció, la procesión encabezada por los hermanos mayores de Mayu y Rai y la afligida hija de Shirakumo.
Conociendo su historia, Kakashi casi esperaba que Izumo culpara a Naruto, pero con lágrimas corriendo libremente por su rostro, el Chunin parecía perdido en su propio conflicto interno. El equipo Genin de Shirakumo estaba allí, junto con muchos de los otros Genin. Ante la mención del nombre de Rai en el discurso del funeral del Hokage, una joven kunoichi con el pelo recogido en moños rompió a llorar. Y luego se acabó. Ese día, una palidez sombría parecía haberse apoderado temporalmente del pueblo. Se cerraron las contraventanas y se atenuaron las luces. A medida que el cielo se oscureció, todos regresaron a sus hogares y se acostaron temprano para pasar la noche. Todos, menos uno. Desde la distancia, Kakashi observó a Naruto pararse ante la piedra conmemorativa, a la que se habían agregado recientemente 3 nombres. Al día siguiente, Jiraiya se acercó a Kakashi con una propuesta para llevar a Naruto de viaje. Una vez que tuvo la opción, Naruto lo pensó durante unos minutos, antes de dar su respuesta. En algún lugar escondido en las profundidades de Konoha, los miembros de la organización clandestina Road se reunieron ante su líder, Danzm. La mayoría de la gente ni siquiera era consciente de su existencia. Bajo las órdenes del tercer Hokage, Road se había disuelto oficialmente tras la caída del clan Uchiha. Sin embargo, hasta el día de hoy, la organización continuó operando en secreto como la fuerza invisible que sostiene el gran árbol de Konoha. Uno de sus miembros se arrodilló ante Danzm ahora, habiendo terminado su informe. Había sido enviado al país de las olas como parte del equipo del Hinchkriki para vigilar su actividad. Sin embargo, su informe estaba incompleto. El agente había quedado inconsciente a mitad de la batalla final. Los únicos otros testigos presentes durante el resto de la batalla, Jiraiya y Kakashi, fueron incondicionalmente leales a Hiruzen, dejando a Danzm sin comprender lo que había ocurrido. Fue un giro desafortunado de los acontecimientos, especialmente teniendo en cuenta el impecable historial del agente. Fue su primer fracaso. Quizás esa fue la razón por la cual, mientras daba su informe, el agente parecía inusualmente distraído. Después de despedir al agente, Danzm se quedó solo en la oscuridad, pensando. Fuera lo que fuese lo que había pasado en el país de las olas, al final no hizo mucha diferencia. No importa lo que dijera Hiruzen, no era tan estúpido como para confiar en que los Hinchkriki se mantendrían leales a la hoja. Había escuchado informes de que los Hinchkriki pronto abandonarían la aldea nuevamente por un periodo prolongado de tiempo, y Danzm tenía claro que Hiruzen se estaba ablandando con la vejez. Mientras consideraba su próximo movimiento, Danzm miró su brazo derecho con una mirada siniestra. Esperaría el momento oportuno por ahora. Pero tarde o temprano, el poder del 9 colas sería suyo. La mañana de su partida, justo cuando llegaban a la puerta, Naruto se detuvo. Se dio la vuelta y miró las caras de piedra del monumento Kage, antes de cerrar los ojos. Mientras el resplandor del sol calentaba su rostro, podía oír a los otros aldeanos pasar a su lado, y el parloteo de su vida diaria resonaba en sus oídos. Los precios del mercado han subido últimamente, voy a encontrarme con mi tío en el país del té. Un pastel para su cumpleaños, sus ojos se abrieron. Al darse vuelta, vio a Jiraiya esperándolo. Naruto dio un paso adelante. Y otro. Y luego, cruzando las puertas, dejó atrás a Konoha. Capítulo 28. Aparición de talentos. Estaba lloviendo en Amegakure, la lluvia oculta, pero eso no era nada nuevo. Los carteles de neón parpadeaban, brillando sombríamente en la oscuridad de la noche. Numerosos tubos metálicos escalaban un mar de torres oxidadas que crujían por su propio peso. Los cables de cobre, colgando de una torre a otra, se balanceaban al azar con el viento. Hacia el oeste, la torre más alta de Amegakure se elevaba en espiral sobre el área circundante. Aparte de su altura, se distinguía fácilmente por las 4 caras humanoides que sobresalían de cada lado de la torre. Todos los muertos del pueblo fueron llevados a esta torre para su procesamiento. También se rumoreaba que era la morada de su salvador, Lord Pain. Desde que la dama trajo a la aldea la noticia de la victoria de su señor sobre Ansem, la mirada dura en los ojos de todos había cambiado. Ahisai todavía podía recordar la primera vez que vio a la señora aparecer ante la gente del pueblo.
con su hermoso rostro estoico y sus alas que se extendían a lo largo del cielo, parecía el papel de un ángel enviado desde los cielos. Fue tan abrumador que Ahisai lloró. Las noticias sobre Lord Pain se difundieron rápidamente después de eso. Tras la muerte de Ansem y los miembros de su facción, la guerra civil que pensaban que nunca terminaría llegó a su fin. Ahora, todo el pueblo estaba unido bajo la misión de paz y esperanza de Lord Pain. Lady Angel les advirtió que las aldeas ocultas de las 5 grandes naciones no reaccionarían tan favorablemente a la muerte de Ansem, por lo que continuaron perpetuando la noción de que su guerra civil aún estaba en curso. Habían pasado meses desde entonces y ninguno de los otros pueblos parecía haberse dado cuenta. Nadie, incluido Ahisai, se sorprendió demasiado. Dada la historia de las otras naciones de librar batallas en territorio Rain y causar más estragos en su aldea, no esperaba que se preocuparan por nada más que por ellos mismos. Estaba lloviendo, como siempre, cuando Lady Angel apareció ante Ahisai y los otros genin. Descendió sin previo aviso, sus alas de papel la mantenían a flote. Mientras volvía su rostro pálido y sereno hacia ellos, Ahisai se congeló, su mente daba vueltas al encontrarse de repente cara a cara con su ídolo. Luego, volviendo en sí, inmediatamente se postró en el suelo. La hoja oculta ha invitado a la lluvia oculta a participar en sus exámenes de selección Chunin este año. Sus equipos irán, con el pretexto de participar. Las otras aldeas deben seguir creyendo que Ansem de la Salamandra gobierna la lluvia oculta. Sí, Tensi-sama, hablaron al unísono. Equipo Ahisai, dijo la dama, y Ahisai encontró que su mente una vez más se aceleraba ante la revelación de que la dama sabía su nombre. Tengo una misión especial para ti. Aprovecha los exámenes Chunin para encontrar un Hinchtriki. ¿Un Hinchtriki? Ahisai se aventuró con cautela, levantando la cabeza. Suiren. La dama miró a uno de sus compañeros de equipo. Usa tus habilidades de percepción sensorial y busca un shinobi que albergue una enorme cantidad de chakra. ¿Eso es lo que es un Hinchtriki? Preguntó Suiren. Sin responder a su pregunta, la dama continuó. Incluso si no encuentras un Hinchtriki, trae información de cualquier shinobi extraordinario de otras aldeas. Oyó el sonido de un batir de alas y luego la dama desapareció. Los otros genin comenzaron a murmurar asombrados entre ellos. Ahisai asintió con la cabeza con Suiren, antes de girarse hacia su tercer compañero de equipo. Era relativamente un recién llegado a su aldea. Tenía una cara bonita pero no hablaba mucho, solo hablaba cuando era necesario. Ahisai no sabía mucho sobre él más allá de que era otro refugiado de guerra y que era increíblemente fuerte. Con él a su lado, Ahisai no tenía dudas de que serían capaces de llevar a cabo la misión de la dama hasta el final. Sin embargo, cuando vio su rostro, se sorprendió. La habitual actitud tranquila había desaparecido. En cambio, una mirada ardiente de furia ardía en sus ojos, y ella pudo ver su mano visible apretarse con tanta fuerza que temblaba. No sería la primera vez que un refugiado de guerra en su aldea sufriera manos de hoja oculta. Con la simpatía brotando de su corazón, Ahisai se preguntó si su compañera de equipo era la misma. Desde que Gaara podía recordar, la voz siempre había estado ahí, susurrando en su cabeza. Cuando era más joven, aunque era consciente de la presencia de la voz, no la entendía. Era puramente un flujo constante de ruido. Su volumen y tono tendían a variar según el día y era implacable. No lo entendía, pero lo mantenía despierto por las noches, cuando el resto del pueblo se había ido a dormir y la arena del desierto brillaba como agua a la luz de la luna. Fue en una noche de luna llena que Gaara cayó de rodillas ante el cuerpo moribundo de su tío y sintió hervir su sangre por primera vez. La sensación destrozó todo su cuerpo y era insoportable. La arena que siempre le había servido de protección estalló a su alrededor y todo lo que se había ido acumulando en su interior estalló en una rabia pura y sin sentido. Cuando la arena se calmó, supo que no era solo una voz. Era la voz del monstruo dentro de él, y le decía que estaba solo en el mundo. A lo largo de los años, el padre de Gaara, el Kazekage, intentó asesinarlo 5 veces más, pero sobrevivió y persistió.
Shukaku continuó atormentándolo, amenazando con apoderarse de su cuerpo en el momento en que bajara la guardia, pero mientras Gaara ya no dormía, continuó peleando. Su padre lo odiaba. Sus hermanos le temían. Su pueblo le temía. Sin embargo, solo Gaara se amaba a sí mismo. Y así vivió. Cuando creció, lo colocaron en un equipo de 3 hombres con sus hermanos. Sin embargo, aunque inicialmente se inscribió para participar en los exámenes Chunin realizados en su aldea, al recibir la lista de genin registrados de las otras aldeas, su padre retiró a Gaara del examen. Con el ascenso de Kankuro al rango de Chunin, el equipo actual de Gaara estaba formado por su hermana Temarin y otro genin cuyo nombre no se molestó en recordar. Ella era un reemplazo de un reemplazo. Gaara había matado al primero tras un desacuerdo en una misión. No esperaba que el nuevo genin durara mucho más. En algún momento, miembros de otra aldea comenzaron a aparecer en su aldea. Eran de Otogakure, el sonido oculto. Aunque Gaara no sabía ni le importaban los detalles, sabía que las 2 aldeas estaban conspirando para atacar a uno de sus antiguos aliados, la hoja oculta. Al declarar un periodo de luto, Konoha no había realizado un examen público de Chunin en algún tiempo. Sin embargo, este año, como anfitriones de los exámenes, finalmente abrieron sus puertas a otras aldeas una vez más. Por la creciente frecuencia de reuniones entre su padre y los representantes del sonido, Gaara supo que era hora de atacar. Pasaron las noches y el día de su partida se acercaba. Gaara a veces cerraba los ojos para descansar, pero no se atrevía a dormir. En luna llena, su sangre hervía. Era una noche oscura y tranquila. La luna colgaba baja en el cielo, un orbe pálido gigante que presenciaba todo en silencio. Él estaba allí, de pie frente a él. Hermanito tonto. Si quieres matarme, entonces échame la culpa. Odíame. Y vive avergonzado. Corre y corre, ojos rojos brillantes con un tomoe negro giratorio lo atravesaron y de repente pudo ver a los miembros de su clan caer en cámara lenta a su alrededor. Uno por uno, murieron en un chorro de sangre roja y pronto, él fue el único que quedó. Su hermano le dio la espalda. Aférrate desesperadamente a la vida. Entonces, un día, ven ante mí con los mismos ojos que tengo ahora. Oye, Sasuke. ¿Me estás escuchando siquiera? Con los ojos ligeramente abiertos, Sasuke volvió a centrar su mirada en su compañero de equipo. Ah, lo siento, ¿qué estabas diciendo? Desde su posición reclinada contra la barandilla, Menma puso los ojos en blanco. Dije, escuché rumores de que Iden Mist no participará en el examen Chunin de este año. Están de luto desde que su Mizukage murió, o algo así. Muestra algo de respeto, Menma, espetó Sakura. ¿Cómo te sentirías si fuera el Lord Tercero quien muriera? Ese es un punto discutible porque ese viejo nunca va a morir, dijo Menma en tono engreído. Sasuke miró su reflejo en el agua debajo del puente. No hace mucho tiempo que nuestro propio pueblo estaba de luto. Por el rabillo del ojo, observó a sus 2 compañeros de equipo intercambiando miradas sombrías. Bueno, dijo Menma con una voz falsa y alegre. Es la primera vez en años que Konoha organiza un examen Chunin abierto. Escuché que será un gran problema, con un grupo de aldeas asistiendo. Todos los que no están en una misión serán llamados por seguridad. Él dudó. ¿Crees que Naruto volverá por ello? ¿Quién sabe? Incluso Kakashi-sensei ha estado muy callado sobre toda la situación. Sakura le dio a Sasuke una mirada tímida. ¿Te ha dicho algo, Sasuke-kun? Durante los últimos 2 años, el Chunin conocido como Copy Ninja Kakashi había asumido las responsabilidades de su difunto maestro. En ese tiempo, Sasuke se había dado cuenta de que el comportamiento aparentemente indiferente de Kakashi era simplemente una fachada. Había verdadero acero en su mirada y toda una vida de experiencia en batallas muy reñidas para respaldarla. Sin embargo, Sasuke nunca hizo ninguna pregunta. Después de los acontecimientos del país Wave, hubo un entendimiento mutuo tácito de dejar descansar a los perros dormidos. En realidad no, dijo. Quitando las manos de la barandilla, dejó a sus compañeros y comenzó a regresar al campo de entrenamiento.
Como siempre hacían, los pensamientos de Sasuke regresaron a los eventos de su pasado iluminados por la luna. Sabía que se estaba volviendo más fuerte con cada día que pasaba. Pero las palabras de Itachi lo carcomían muy por dentro, lo habían estado carcomiendo. Ir a misiones de rango B y ocasionalmente rango A, entrenar con sus compañeros de equipo, esperar ser ascendido al rango de Chunin, ¿era eso todo lo que había que hacer? ¿Fue eso suficiente para matar a su hermano mayor? Sasuke no tuvo que buscar profundamente en su corazón para saber que no lo era. La única forma de derrotar a Itachi sería obtener los mismos ojos que él. La pregunta era, ¿cómo? Aquí fue donde entró Kakashi. Sasuke sabía que el Chunin de alguna manera tenía el Sharingan. Lo había vislumbrado una vez antes, cuando una simple misión de reconocimiento se había convertido en una escaramuza total con fuerzas enemigas en Rain Country. Sin embargo, Kakashi nunca había vuelto a mencionar el tema hasta ayer, cuando de la nada, se había ofrecido a entrenarlo uno a uno. El cinismo de Sasuke luchó contra su frustración, y la frustración ganó la pelea. Había una energía inquieta dentro de él que se negaba a disminuir, y se preguntaba si entrenar con Kakashi sería suficiente para dominarla. Antes de que Sasuke llegara al campo de entrenamiento, vio la figura de sus pensamientos y se detuvo. Kakashi estaba parado frente a la piedra conmemorativa. Sasuke no podía ver su rostro, pero incluso si pudiera, dudaba que hubiera podido leer algo en su expresión enmascarada. Inundado por el resplandor del crepúsculo, había un clavel blanco al pie de la losa de piedra. Se preguntó si Menma, cuyo clan tenía una floristería, había estado presente. Sintiendo el acercamiento de Sasuke, Kakashi se giró y levantó una mano a modo de saludo. El momento perfecto. ¿Listo para tu entrenamiento? Llegas 3 horas tarde, dijo Sasuke, cruzando los brazos sobre el pecho. Kakashi fingió una mirada de sorpresa. No sé de qué estás hablando. No había suficientes catres en la tienda médica para todos los ninjas que gemían que estaban siendo transportados. Esparcidos por el agitado espacio, ninjas con vendas manchadas de sangre envueltas alrededor de sus cabezas o los muñones de lo que una vez habían sido extremidades, entraban y salían intermitentemente de la conciencia. Los gritos llenaron el aire mientras los ninjas médicos corrían de un lado a otro, con las palmas brillando con ninjutsu médico. Uno de ellos notó a Karin y le hizo señas con impaciencia. Bueno, vamos. Ya era hora de que llegaras aquí. Las marcas de mordeduras que no habían cicatrizado en su cuerpo ya estaban empezando a picarle. Karin vaciló y el ninja médico, frunciendo el ceño, la agarró del brazo y la arrastró hacia un hombre con una herida en la cabeza. Se preparó mientras el hombre se levantaba. Luego, enseñando los dientes alrededor de su muñeca, la mordió. Un dolor ardiente recorrió su cuerpo y sintió la pérdida inmediata de chakra. Esto continuó, bocado tras bocado, hasta que Karin estuvo tan agotada que ya no podía mantener la cabeza erguida. Todo su cuerpo estaba cubierto de nuevas picaduras. Se sentía tan vacía como una cáscara seca. Pero debían quedar algunas gotas de chakra dentro de ella, porque todavía estaba viva, y con eso, la dejaron acostada en un rincón para recuperarse. Habían aprendido la lección con su madre. En su aplastante cansancio, Karin cerró sus pesados ojos y cuando los abrió de nuevo, la luz del sol entró dolorosamente en sus ojos. Tan pronto como las estrellas desaparecieron, vio al jefe ninja de su aldea, Sensui, evaluándola con sus fríos ojos grises. Sus palabras para ella fueron, como siempre, sin emociones y directas. La hoja oculta será la sede de los exámenes Chunin este año. Vas a formar parte de uno de nuestros equipos Genin. Esta es tu oportunidad de redimirte de tu fracaso en Tsunagakure. Y esta vez estaré allí personalmente para observar, ya sabes lo que pasará si me fallas de nuevo. Con la amenaza flotando en el aire, la dejó para que recogiera sus cosas. El recuerdo de la expresión del rostro de Sensui cuando descubrió que ninguno de los Geninkusa había aprobado el examen Chunin todavía le ponía la piel de gallina. Sospechaba que la única razón por la que no le habían drenado su chakra en el acto era porque el daimín de su país había elogiado personalmente a Karin por su lucha en la tercera prueba. Sensui se lo había dicho. Tu único uso es tu chakra.
Karin vivía sola en una cabaña en las afueras del pueblo. El área estaba vacía. A pesar de la creciente escasez de ninjas últimamente, Kusagakure enviaba cada vez más a misiones para ganar dinero para la aldea. 2 casas más abajo, había una mujer mayor llamada Midori que solía compartir algo de su comida con Karin. La habían enviado hacía 5 meses y nunca había regresado. Justo cuando cerraba la puerta detrás de ella, el estómago de Karin gruñó fuertemente y consideró sus opciones. Podía regresar al campamento médico por comida, pero sus reservas de chakra aún estaban bajas y sabía que la harían sanar nuevamente. Entonces, Karin se tumbó en el suelo. Era temprano en la mañana y algunos rayos de luz del día se filtraban en su cabaña a través de las grietas del techo. Sin embargo, en la bruma de su cansancio, todo parecía oscuro. Cerró los ojos, pero era lo mismo. No había firmas de chakra a su alrededor. Estaba oscuro y ella estaba sola. Sintió que se alejaba y deseó no tener que abrir los ojos nunca más. Pasó el tiempo y los dolores del hambre la despertaron. Karin se levantó lentamente, se llevó una mano al estómago y tomó una decisión. Aunque carecía de energía para ir a cazar, había muchas zonas de setas y verduras para aplacar su hambre. El sol brillaba alto en el cielo. Le quemó la nuca mientras Karin recogía lentamente lo que encontró en una cesta tejida. A medida que se alejaba cada vez más de su aldea, finalmente encontró el lecho de un río. Con cuidado de dejar la cesta en el suelo, se agachó junto al agua y enjuagó la suciedad de un hongo. Cerró los ojos y abrió la boca para comerlo, cuando se quedó helada. Si bien no había estado prestando atención, había una gran firma de chakra en su vecindad. No podía pertenecer a ninguno de los aldeanos. Era tan grande que eclipsaba con creces el de ellos. Estaba en el agua. Alcanzando un kunai, Karin se alejó de la orilla del río y se retiró al bosque. Aunque era posible que el dueño del chakra ya la hubiera visto, ella suprimió su chakra y observó desde la sombra de un árbol. Pasó un latido. Y luego 2. La superficie del río se rompió. Un niño con el torso desnudo, no, un adolescente, salió del agua al otro lado de la orilla del río. Lo primero que notó fue su cabello. Era rojo y ardía como fuego a la luz del sol. Lo segundo que notó fue que él sostenía un pez grande en cada mano, lo que explicaba lo que había estado haciendo en el agua. Su mirada se dirigió a la canasta que había dejado a la orilla del río. Sin embargo, no pareció haberse dado cuenta y, sin mirar atrás, comenzó a dirigirse hacia el bosque. Había algo familiar en él, tanto físicamente como en su chakra. Su color de cabello era el mismo que el de ella, y no era un color común de ninguna manera. Todo todavía se sentía nublado, pero ella devanó su mente y pronto, un recuerdo confuso flotó en su conciencia. Un pequeño genin pelirrojo, sosteniendo una espada en su cuello. ¿Podría ser él? ¿El genin hoja contra el que había luchado en el examen Chunin? Karin cerró los ojos y volvió a comprobar la firma de su chakra. Ella se estremeció. Era él. Había madurado en los años desde la última vez que sintió el chakra, pero compartía similitudes con el que recordaba. Frío y cauteloso, y entremezclado con un inmenso chakra oscuro que hizo que su estómago se retorciera. Sin embargo, a medida que indagó más profundamente, empezó a notar varias diferencias. Donde antes había estado lo suficientemente frío como para hacerla estremecerse, ahora estaba fresco en la forma en que el agua del río se había sentido en su mano caliente. Y donde antes había sido áspero, ahora parecía más desgastado. Había bordes redondeados en lugar de esquinas afiladas. Era chakra lleno de contradicciones y Karin no estaba muy segura de qué hacer con él. Cuando abrió los ojos, la firma del chakra desapareció y todo lo que pudo ver fue la orilla del río. No, miró con atención y comprobó. Había algo allí. Después de asegurarse de que no había nadie más cerca, salió de su escondite y cruzó el río hasta el otro lado. Allí, donde había estado el adolescente, estaba uno de los peces que había estado sosteniendo, cayendo sobre las rocas. Karin sintió que su corazón se detenía. No había manera de que hubiera dejado caer el pescado por accidente. ¿Se había fijado en ella antes de que ella ocultara su presencia? ¿Por qué había dejado ese pez atrás? ¿Era venenoso? Su estómago rugió.
Después de una breve pausa, añadió el pescado a su cesta. Cuando Karin regresó a casa después de buscar comida en la basura, cocinó el pescado en una fogata. El olor a pescado recién cocido le hizo salivar y rápidamente lo mordió, quemándose el paladar mientras lo hacía. Le dolía, y el dolor no era ajeno a ella, pero por alguna razón, le empezaron a picar los ojos. Se quitó las gafas y se frotó la cara. La comida siempre había sido tan deliciosa. El pescado no debía haber sido tóxico esa noche, se encontró todavía viva y se preguntó por qué. Se preguntó si Msui llamaría a su puerta. Y mientras yacía en el suelo mirando el cielo oscuro a través de las grietas del techo, tuvo un pensamiento repentino. Ese chico le había dejado el pescado. Justo antes de alejarse, el recuerdo de su última pelea como genin volvió a ella. Había sido muy lejos de allí, en la región del viento, donde el aire era seco y la arena brillaba a la luz de la luna. Habían sacado una tela blanca con nombres grabados en negro, mostrando los enfrentamientos para el tercer examen. Podía recordarlo ahora. Había sido el primer nombre: Uzumaki Naruto.